Para este video tenemos entonces un nuevo problema y lo voy a leer. Dice: el ángulo de elevación de una cometa sujeta con una cuerda de longitud de 80 metros es θ igual a 30 grados. El viento tensa la cuerda y la hace chocar con otra cometa cuyo ángulo de elevación es alfa igual a 60 grados. ¿Cuál es la altura de las cometas en ese instante, en el instante que chocan, y la longitud de la cuerda de la segunda cometa? Entonces vamos a hacer el dibujo de lo que me piden en el problema, ¿sí? de la situación que me describen en el problema. Entonces dice: un ángulo de elevación de una cometa sujeto a una cuerda de longitud de 80 metros es 30 grados. Entonces vamos a dibujar pues una persona, la cual pues sostiene una cometa. Este ángulo es de 30 grados y la longitud de la cuerda son 80 metros. Está bastante alta, ¿sí? O está pues bastante lejos de la persona que la sostiene. 80 metros la cometa. Aquí está el dibujo. Nos dice que el viento tensa la cuerda y que en ese instante choca con otra cometa, ¿sí? Y se forma pues un ángulo de 60 grados. 60 grados. Entonces, bueno, ahí exageré un poco el dibujo, pero no importa. Creo que se entiende la situación, ¿cierto? Aquí entonces al otro lado hay otra persona que sostiene pues su juguete, su cometa, y el ángulo que se forma es de 60 grados. Y se nos preguntan, por un lado, ¿cuál es la altura? ¿Sí? ¿Cuál es la altura de las dos cometas? ¿O cuál es ese cateto opuesto? Entonces, ¿cuál es el valor de ese cateto opuesto, que es la misma altura de ambas cometas? ¿Y cuál es la longitud? ¿Cuál es el valor de esta hipotenusa del segundo triángulo? Entonces podemos enumerar un triángulo número 1 y también un triángulo número 2. Para primero llegar a determinar la altura de las cometas, ¿sí? Pues hay que saber que hay que hallar un cateto opuesto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál de las 6 fórmulas me sirve para hallar el cateto opuesto. Pues ya sabemos que la fórmula número 1 y la número 5 las puedo usar para hallar el cateto opuesto, pero pues debo de usar la más apropiada. Miremos que en la número 1 se incluye a la hipotenusa, ¿sí? Y acá 80 metros es la hipotenusa. Por esa razón usamos la fórmula número 1. La número 5 la descartamos, ¿sí? Para hallar el cateto opuesto, ya que nos deben dar el valor de un cateto adyacente, y en este caso no lo tenemos. O sea que me voy a copiar esta fórmula por aquí a un lado. La voy a copiar por aquí a un lado. ¿Y qué valores de cateto opuesto entonces tengo? 80 metros por seno del ángulo que se forma aquí, que son 30 grados. Y efectúo esta operación en la calculadora. Entonces son 80 por seno de 30 grados. Y esto me da 40. Me da 40 metros. O sea que la altura de las dos cometas es 40 metros. Ese es nuestro cateto opuesto, la altura. Aquí lo voy a escribir entre paréntesis: altura de las dos cometas. Y para hallar la longitud de la cuerda de la segunda cometa, lo que hacemos es, ya teniendo presente que el cateto opuesto es
40 metros, aquí lo voy a escribir 40 metros, entonces debo de hallar una hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál de las 6 fórmulas me sirven para hallar hipotenusa? La 2 y la 5, ¿sí? Pero debo de descartar una y dejar la más apropiada. Miremos que la fórmula número 2, para esta fórmula se debe incluir el valor de un cateto opuesto. En este caso lo tengo, la altura de las dos cometas, que es 40 metros. Acá me piden un cateto adyacente que no lo da el problema, por lo tanto la fórmula más apropiada es la número 2. O sea que me voy a copiar esta fórmula, la pego aquí y entonces voy a escribir igual, ¿sí? Podemos desarrollar los ejercicios en este orden, no hay ningún problema. Después de las fórmulas de hacer la sustitución, entonces el cateto opuesto será 40 dividido seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo es seno de 60, ¿sí? El del otro triángulo que se forma acá. 40 dividido seno de 60. Y hago la operación. 40 dividido seno de 60. Cierro paréntesis y le doy igual. Paso el valor que se presenta aquí en la pantalla a decimal. 46.18 metros. Esa es la longitud de la cuerda de la segunda cometa. Esto allí finaliza entonces este ejercicio. Vamos subiendo pues por los diferentes niveles de complejidad. Tenemos una nueva situación. Dice: desde lo alto de un faro de 96 metros se divisan dos barcos alineados, ¿sí? O uno tras otro, con ángulos de 37 y 45 grados. ¿Cuál será la distancia entre los barcos? Entonces voy a hacer el esquema para que podamos comprender qué es lo que vamos a hacer. He planteado entonces un esquema básico. Este punto que estoy resaltando aquí pues me representa la posición de un barco, ¿sí? Sobre el océano, sobre el mar, y este segundo punto pues será otro barco sobre el océano, y la altura del faro son 96 metros y se me pide hallar la distancia que hay entre los barcos. Voy a traer de nuevo las ecuaciones, las 6 ecuaciones que hemos usado para poder determinar esta distancia, ¿sí? La distancia entre los barcos. Esto es lo que me están pidiendo. En su taller hay un ejercicio pues muy similar. Espero pues que lo puedan comprender para resolver el ejercicio de su taller. Voy a traer las ecuaciones. Bueno, hay que saber de que nos están pidiendo la distancia, ¿sí? Las distancias, ¿sí? Entre los barcos podemos observar que se trata de catetos adyacentes, ¿sí? De la distancia de este extremo que estoy señalando hasta el otro extremo que estoy señalando. Entonces hay que saber ese cateto adyacente para poder conocer la distancia entre los barcos, ¿sí? Para conocer este valor de esta X que nos están pidiendo. ¿Cómo procedemos entonces a hallar ese cateto adyacente? Observando nuestras 6 fórmulas, ¿sí? ¿Cuál será la más apropiada? Entonces, la fórmula número 3 nos permite hallar el cateto adyacente siempre y cuando tengamos el valor de la hipotenusa. Acá no tenemos ninguna hipotenusa. La fórmula número 6 sí la tenemos, ¿sí? O sí tenemos el cateto opuesto, el cual es la altura del faro, que son 96 metros. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Voy a copiarme la fórmula para poder sustituir los valores. Entonces voy a eliminar
Entonces cateto opuesto son 96 y tangente D puede ser de 37 o de 45, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, de 45 y al efectuar esta operación miremos cuánto me da. 96 dividido tangente de 45 y me da 96 otra vez, una coincidencia, si no importa lo ponemos, 96 metros es esta distancia. Entonces aquí la voy a ubicar. Ubico aquí 96 metros. Ahora me hace falta para saber la distancia desde este extremo que estoy dibujando, que estoy señalando, hasta este extremo. Me hace falta por conocer este cateto adyacente de este triángulo mucho más grande, ¿sí? Del triángulo que tiene un ángulo de 37 grados. Entonces de nuevo vamos a volver a usar esta fórmula, la fórmula número 6, pero teniendo en cuenta el ángulo de 37. Entonces el mismo cateto opuesto de 96, pero ya con el ángulo de 37. Entonces al efectuar esta operación, 96 dividido tangente de 37 me da 127.39. borro aquí este resultado que es del anterior, metros. Entonces estos 127.39 metros es la distancia desde el pie del faro hasta el segundo barco. Esos son los 127.39 metros. Si quiero conocer el valor de esta X, lo que hago simplemente es restar. Entonces digo que X va a ser igual a 127.39 metros menos 96 metros. Y esto va a ser igual a, entonces hacemos la operación, voy a agrandar un poco aquí la letra, y esto va a ser igual a 127.39 menos 96, y esto me da, paso decimal, 31,39 metros. Esa es la distancia de los dos barcos, ¿sí? Asimismo hay un ejercicio parecido en su taller. Espero que hayan comprendido este, y de esta forma pues se le facilita a realizar este ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer entonces más ejercicios, ¿sí? Subiendo el grado de complejidad. Entonces aquí termina este video. Muchas gracias.